Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio virtual donde vamos a compartir el workshop sobre legales digitales, firma digital y firma electrónica, sus diferencias, cómo podemos utilizar estas herramientas en nuestra actividad inmobiliaria diaria. Agradecer a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, a FIRA, que se sumó como cada propuesta que hacemos sobre capacitación a esta propuesta en particular, y aclarar que en esta misma página vas a poder descargarte el material que acompaña a este workshop en formato de PDF. Bueno, muchas gracias entonces por estar aquí compartiendo este espacio y nos vemos en la próxima. Los dejo ya entonces con el material propiamente dicho del workshop Legales Digitales. Gracias. Pero bueno, en nombre de la Federación, en este caso nos acompaña el disertante Federico Tejor, Daniela Huercalec y Eduardo Brigada, presidente de la Federación. La idea es darles la bienvenida a todos, seguir con este ciclo de charlas que realmente son súper importantes y son herramientas que nos van a sumar a todos los que estamos presentes mayores condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo en nuestras oficinas, y la idea es que incorporemos herramientas para trabajar cada vez mejor y cada vez más adaptados a los tiempos que corren. Así que, sin mucho más, quiero agradecerles a todos los que están en nombre de la Federación, a Eduardo por estar y que seguramente nos va a dar unas palabras al momento de finalizar la charla, y a Daniela, que es un poco el motor de estas charlas, la que tuvo la inquietud de juntar a los disertantes que estamos escuchando ya desde un ciclo de hace 3 charlas, y realmente estamos muy ansiosos de saber cuáles son las herramientas que nos podés aportar, Federico. Así que bueno, sin querer robar mucho tiempo más, y siendo las 6:05, creo que estamos en condiciones de arrancar. Bueno, ante todo mi agradecimiento por la invitación del día de la fecha. El motivo por el que me convocaron es muy propicio dadas las circunstancias. Voy a hablar principalmente acerca de una temática que vengo desarrollando hace algún tiempo, que tiene que ver con los contratos a distancia, que son muy aplicables hoy al ámbito inmobiliario en general, más allá de todo el comercio. Esta temática yo la he titulado Contratos en cuarentena, para tocar 2 puntos principales, que son, llamémoslo, lo más importante de este tipo de contrataciones, que es el modo de corroborar la aceptación de las partes al contenido de un contrato, y eso no es más que, en definitiva, la firma, ¿sí? En tal sentido, toda la conversación, todo este evento se va a centrar principalmente en 2 modalidades que se llaman firma digital y firma electrónica, y su aplicación a diferentes tipos de relaciones contractuales. Vamos a hablar básicamente de todo el ámbito civil y comercial, específicamente del rubro que interesa al público que nos acompaña hoy. Voy a compartirles una pantalla, así mientras tanto vamos conversando, y les voy a ir mostrando algunos elementos que nos van a permitir ayudar a que se guíe el público sobre la temática que nos va a ocupar hoy. Ahora bien, bueno, mi especialización, yo soy abogado, especializado en Derecho Informático y en Seguridad Informática. Por lo tanto, vamos a tocar temáticas que hacen a 2 rubros que usualmente no suelen tocarse, que es por un lado el derecho y por otro lado la tecnología. Mi idea es unificarlos, y sabrán disculpar por momentos si hay alguno que es abogado, se va a aburrir con la parte legal que vamos a hablar, y si hay alguien que tiene un trasfondo de ingeniero, probablemente se aburra con la parte técnica. Pero mi idea es de hacerlo lo más centrado, equilibrado posible, para que nadie se pierda. Por supuesto que en la medida que tengan dudas o quieran hacer algún tipo de intervención, con mucho gusto, no tengo inconvenientes en que vayamos frenando las veces que sean necesarias para hacer las aclaraciones, ya que hay bastantes temas por tocar, y quizás si lo dejamos al final se nos pueda pasar algo por alto. Vamos a arrancar como
toda disertación de abogado con algunos principios básicos legales. Les pido que me tengan paciencia porque si bien es bastante específico, es fundamental comprenderlo. Nuestro Código Civil y Comercial, que fue reformado en el año 2015, contempla dos cuestiones muy importantes respecto de los actos jurídicos. Es decir, cuando vamos a hablar acerca de cualquier tipo de negociación y, en todo caso, un contrato de índole inmobiliario, vamos a hablar de actos jurídicos, es decir, que tienen derechos y obligaciones entre dos partes o más que van a obligarse mutuamente. En este sentido, nuestro código contempla dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la forma que debe tener el acto jurídico y luego cómo se prueba el acto jurídico, ¿sí? En este sentido hay 6 puntos que les voy a mencionar que hacen al basamento legal, a la estructura que eventualmente nos permitirá contemplar lo que son los contratos a distancia, tan importantes en estos momentos que no podemos juntar a las partes para la celebración de un contrato de locación, una venta, una compraventa inmobiliaria. El primer artículo, como verán acá son 6, vamos a arrancar por el artículo 284 del Código Civil y Comercial, que lo que establece el 284 es, bueno, justamente como acá lo están viendo, si no hay una forma determinada, designada por la ley, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. ¿Qué significa? Que las partes por sí mismas pueden decidir de qué modo se va a exteriorizar su voluntad, no necesitan hacerlo de un modo específico, lo cual significa que las partes pueden ponerse de acuerdo verbalmente, pueden ponerse de acuerdo a través de un mensaje de texto, de un WhatsApp, de un correo electrónico, siempre y cuando no sea un acto jurídico que la ley le exige un tipo de modalidad de exteriorización de voluntad, como todos saben, por ejemplo, una donación o una compraventa de inmueble que exige determinadas solemnidades que tienen que ver con la escritura pública. Otro tipo de contrataciones tienen libertad de formas entre las partes y se pueden hacer del modo que quisieran convenirlos. Y esto solo está limitado por la propia creatividad de las partes, nadie más. Es decir, que hay una apertura dentro de nuestra ley para que cualquier crecimiento tecnológico o cualquier cambio en la sociedad se pueda contemplar y sea válido siempre y cuando la ley no exija algo. El segundo punto es la expresión escrita, es el artículo 286 del Código Civil y Comercial. Lo más importante de esto es que contempla que la expresión puede ser dada con instrumentos públicos, es decir, todos conocemos las escrituras públicas, o instrumentos particulares que pueden ser firmados o no. ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo este nos menciona que se pueden hacer constar en cualquier soporte, inclusive que tenga medios técnicos. ¿Qué significa a su vez? Que la expresión escrita que uno entiende en un contrato, cuando se exija que tenga que estar escrito el acuerdo de partes, esto no necesariamente, la propia ley lo dice, necesita estar en un papel, ¿sí? No tiene que estar impreso. Alcanza con que exista una escritura que pueda ser leída con un medio técnico, llámese un archivo PDF que intercambiamos, llámese un WhatsApp que necesitamos del celular o la computadora para poder leerlo, puede cumplir con el requisito de la ley. Es decir, como vemos, hay ya dos requisitos de ley que se podrían cumplir con cualquier medio informático y no necesariamente con un papel escrito, con un boleto de compraventa, por ejemplo. El artículo 287 hace un punto muy importante para empezar a avanzar en lo que es la contratación remota. ¿Qué dice este artículo? El 287 menciona que aquellos instrumentos particulares, es decir, vimos previamente los instrumentos públicos, hablábamos de lo que son las escrituras reservadas a los escribanos, y por otro lado, bueno, y otros instrumentos públicos, llámese como sentencias judiciales u otros elementos que la ley lo contempla así, pero también habla de los instrumentos particulares, es decir, aquellos firmados que se llaman instrumentos privados, o los que no están firmados, que se denominan instrumentos particulares no firmados. Es decir, como ven, el propio código ya tiene cierto crecimiento respecto del viejo código velesiano que teníamos y permite la incorporación de registros de todo tipo, llámense visuales o auditivos, lo cual implica que yo puedo tener un contrato que se celebró a través de una videoconferencia. Como verán, acá contempla el propio código registros visuales o auditivos. Puedo contratar a través de un audio que envié por WhatsApp y tengo el registro.
Como ven, cualquiera es el medio empleado, los registros de la palabra o la información, menciona la ley. Esto es un avance muy importante que le abre la puerta a todo tipo de negociaciones que excedan el marco típico de la contratación cara a cara e incluso de la contratación a través del medio escrito, que podríamos haberlo cumplimentado, como decíamos, a través de un archivo PDF. El código nos permite, de nuevo, ampliar nuestra concepción de la contratación entre partes y darle la forma que uno quiera, incluso ya sea visual o auditivo. Voy a ir recordándoles algunas cuestiones. Recuerden, vean el título, forma y prueba. ¿Qué significa? Vamos a diferenciar dos cosas. Por un lado, la forma, que es lo que estamos mencionando, que muchas veces uno puede decir, bueno, está bien. Luego, una cosa es hablar de cómo lo voy a celebrar, si es válido o no, y una discusión totalmente diferente es cómo lo voy a probar, ¿sí? Porque el día de mañana en un juicio, o ante el incumplimiento de una de las partes, el problema principal puede radicar en la negativa de la parte demandada para la aceptación o el reconocimiento de los hechos, y ahí cabrá la discusión respecto de cómo voy a probar lo que la ley me habilitaba como forma a contratar, pero no estoy seguro de convencer al juez que eso realmente ocurrió como yo lo estoy demandando, ¿sí? Cuarto artículo, pasamos ya al artículo 288. Este es un artículo muy importante donde menciona que la firma es prueba de autoría, ¿sí? La firma, la autoría que manifiesta es la declaración de voluntad, referido al texto en el cual obviamente, valga la redundancia, se ha firmado. Es decir, el nombre del firmante o un signo que lo identifica. Los instrumentos que se generan por medios electrónicos, el requisito de firma queda satisfecho con la firma digital, que asegura indubitablemente la autoría e integridad del documento. Esta inclusión es muy importante porque lo que está diciendo es que en la medida que uno utilice una firma digital, va a suplir el requisito de la firma para exteriorizar la voluntad en un escrito determinado, el cual tiene plena validez del mismo modo que ocurre con una firma hológrafa, es decir, la firma de puño y letra debajo de un escrito. Pero este artículo habla solamente de firma digital, ¿sí? Dos puntos más desde lo jurídico que son importantes del Código Civil y Comercial. Respecto de la correspondencia, el artículo 318 menciona que la correspondencia puede ser presentada como prueba por el destinatario, pero es confidencial y si es confidencial no puede ser utilizada si no brinda su consentimiento el remitente. Los terceros necesitan, en caso que la correspondencia, obviamente al ser el tercero es de ajena, el asentimiento del destinatario, y si es remitente, si es confidencial, de ambos, de destinatario y de remitente. ¿Por qué es importante esto? Porque la correspondencia, ya muchos fallos se interpretan que está contemplada también en el caso de los correos electrónicos, lo cual tiene la correspondencia el secreto de la privacidad de su contenido garantizada por la Constitución argentina, y el código establece de qué modo puede ser otorgada dentro de un proceso como prueba, y nos puede llegar a ser muy importante a la hora de justamente demostrar lo que le dimos una forma determinada según los artículos previos para una contratación remota, pero necesitamos ahora convencer a un juez que lo que ocurrió como nosotros decíamos, y no frente a la negatoria de la contraparte. Sexto punto, el valor probatorio. Los instrumentos particulares que hablábamos hace poquitos minutos, que se referían a estos instrumentos privados, es decir, aquellos que no están celebrados con las solemnidades de ley para ser considerados instrumentos públicos, son apreciados por el juez considerando la congruencia, precisión y claridad técnica del texto, usos y prácticas del tráfico, es decir, del tráfico comercial en nuestro caso, las relaciones precedentes y confiabilidad de los soportes utilizados y procedimientos técnicos que se apliquen. ¿Por qué es tan importante esto? Este artículo termina de englobar todas las libertades que vimos previamente que nos van a permitir celebrar contratos a distancia, e indican cómo el juez va a tener que interpretar, ante la negativa de la contraparte, la prueba que nosotros vamos a ofrecer. Y allí va a estar el meollo de la cuestión, es decir, cómo vamos a instrumentar la relación jurídica entre las partes, cómo vamos a establecer esa comunicación para celebrar
el acto jurídico, si va a ser un correo electrónico, si va a ser una videoconferencia, qué garantías técnicas llevamos a cabo para luego poder aportarlo como prueba y garantizar que lo que ocurrió como nosotros decimos. Qué previsiones tomamos desde el materia de los soportes, donde eso fue resguardado, si son modificables, si son inalterables, si existe confiabilidad en esos soportes o no. Es decir, este artículo lo que permite es darle cierto criterio, un margen de discrecionalidad al juez a interpretar, digamos, qué tan fiables son los elementos que nosotros les vamos a aportar en base a cómo lo hayamos hecho de bien o mal. Este pequeño preludio desde el Código Civil y Comercial es necesario para que entiendan cómo funciona a grandes rasgos nuestra ley marco, desde el 2015 a hoy, que ha avanzado mucho. Pero previo al 2015 ya contábamos con una ley, que es la ley 25.506 de firma digital, y es en la que nos vamos a basar en prácticamente el resto del evento de hoy. La ley de firma digital no es nueva, eso es lo primero que tengo que aclarar en el evento. La ley de firma digital tiene ya bastantes años, lo que ocurre es que su aplicación principalmente se ha dado en el ámbito público, de relación entre el ámbito público y el sector privado, quizás para proveedores del Estado, o comunicaciones propias del Estado, o de modo muy excepcional entre privados. ¿Por qué? Porque la ley establece toda una serie de requisitos que ahora vamos a ver, para poder tener una firma digital y para poder otorgar a terceros firmas digitales. Entonces su aplicación todavía no ha sido masiva, pero considero que dejando de lado las tragedias propias de esta pandemia, es un momento que va a empujar a una utilización, no sé si masiva, pero de mayor conocimiento por parte del público y de empresas de este tipo de herramientas. ¿Qué dice la ley de firma digital? ¿Sí? Y por lo que vamos a hablar hoy de cómo aplicarlo a los diferentes tipos de negocios. Primero y principal, hay dos tipos de firmas, y esto quiero dejarlo bien en claro. Firma digital no es equivalente a firma electrónica, son dos cosas totalmente diferentes entre sí. La ley de firma digital contempla al comienzo de su escritura el empleo de ambas, la firma electrónica y la firma digital, y establece la eficacia jurídica de cada una de ellas. Es decir, si bien el Código Civil y Comercial mencionaba la firma digital, esta ley, que es ley especial y sigue vigente, menciona ambas. Ahora bien, ¿qué es firma digital? Y acá les pido un poco de paciencia y vamos con un concepto que es más matemático que jurídico, ¿sí? Es un procedimiento, bueno, valga la redundancia, matemático, que requiere de información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control, que significa que se va a realizar una suerte de cálculo, una suerte de procedimiento técnico respecto a una información que está en conocimiento solamente del firmante. Esto en la jerga se conoce como sobre la llave privada, es decir, vamos a terminar el concepto y se los voy a explicar mejor. La firma digital tiene que ser susceptible de verificación por terceras partes, y que simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración al documento posterior a su firma, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos esto? Para que lo comprendan. Los sistemas de firmas digitales usualmente tienen dos equivalentes que se llaman llave privada y llave pública, ¿sí? La llave privada es la llave que acá menciona el artículo como información de exclusivo conocimiento del firmante. Esa llave privada puede estar en un archivo en la computadora de la persona, o puede estar se llama un token, que puede ser un pendrive, donde se guarda esa llave privada que tiene que quedar en resguardo de ustedes. Vamos a usar el ejemplo que es la firma digital de cada uno de ustedes. ¿Cómo ocurre ello? Este archivo es equivalente, digámoslo, a una suerte de su contraseña. Es un archivo con un contenido criptográfico que no puede compartirse con terceros. Puede estar protegido a su vez por contraseña o no. Ese archivo se utiliza a través de un procedimiento y se lo aplica arriba de un archivo determinado. En este caso vamos a poner el ejemplo de un boleto de compraventa que las partes desean firmar con firma digital. En ese caso,
este archivo se aplica y va a dejar una suerte de marca dentro o añadida, mejor dicho, al boleto de compraventa o cualquier otro archivo, usualmente es un PDF, a través del cual van a poder luego certificar que ese archivo ha sido firmado por el titular de esa llave privada. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la llave pública. La llave pública se distingue de la llave privada porque está en conocimiento de todas las partes, ¿sí? Es una llave que puede circular libremente entre terceros y se utiliza para certificar la veracidad de un archivo firmado con una llave privada, ¿sí? Son dos, el yin y el yang, digamos, del archivo de firma digital. Una que es una parte privada y una parte pública. Esa llave, la pública se reparte y se utiliza justamente, como lo menciona la ley, para identificar al firmante y detectar cualquier alteración dentro del proceso de verificación del archivo. Es decir, una vez que la aplicaron, voy a tener un archivo, en este caso un PDF, que contra la llave pública, que es de conocimiento de todos, yo voy a poder utilizarlo, sea yo la contraparte o un tercero, para verificar que ese archivo fue firmado por quien dijo ser el titular de esa llave, y a su vez voy a poder detectar que no haya habido ningún tipo de modificación en el archivo. ¿Por qué? Porque este procedimiento técnico, una vez que se firmó con la llave privada, va a dejar una marca que si yo modifico el archivo, esa marca salta, llamémoslo una suerte de seguro, ¿sí? Si lo quieren así. Si hago cualquier tipo de modificación en el contenido del archivo, por menor que sea, esa firma va a dejar de ser válida, con lo cual yo voy a tener la seguridad que una vez firmado ese archivo no fue modificado. Ahora hablamos de firma digital, vamos a hablar de firma electrónica. Es fácil celebrar un contrato, ya vamos a ver casos, con una firma digital, si la tenemos, tiene todos los beneficios de la ley que ya vamos a ver cuáles son, pero el problema nuestro es que no tenemos firmas digitales, porque no ha sido popularizado, porque no lo tienen nuestros clientes, porque simplemente no es un método habitual de contratación. Entonces, la problemática hoy es, perfecto, dentro de algunos meses podemos avanzar en este sentido, todos podemos tener firmas digitales, y el problema está resuelto. Pero el problema es hoy. ¿Cómo hacemos para celebrar contratos hoy? ¿Qué pasa con la contratación a distancia? ¿Qué pasa con un contrato en Internet? ¿Qué pasa con un WhatsApp? ¿Con una videoconferencia? ¿O cómo puedo resolver el problema práctico hoy? Bueno, la ley de firma digital contempla la posibilidad, como les decía, de la firma electrónica. En su artículo 5 menciona que son datos electrónicos que están integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital, ¿sí? En caso de ser desconocida, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Vamos a desglosar el concepto legal para que lo entiendan. ¿Qué menciona esto? Que son datos que se asocian de forma lógica, es decir, que yo voy a vincular dentro de un equipo informático un dato a otro, y el signatario, quien lo utiliza, lo usa como medio de identificación, ¿sí? Pero, esta es la nota característica, carece de los requisitos legales para hacer firma digital. ¿Qué puede ser un ejemplo? Bueno, llamémoslo el caso de una firma digital inválida, es decir, que ha caducado o que no ha sido otorgado por un certificante válido, pero a su vez entre las partes lo utilizan entre sí de modo aceptado entre ambos, es una cuestión de autonomía de la voluntad. Llamémoslo el caso del correo electrónico. ¿Sí? La dirección de correo electrónico de una persona usado de modo habitual necesariamente puede significar la utilización del signatario del correo como medio de identificación. ¿Sí? Mi correo es mi primera letra, nombre y mi apellido, @ en mi caso, bueno, Estudio Volver, es decir, el dominio de mi estudio profesional, indudablemente es mi modo de identificación en correo electrónico y lo puedo utilizar sin lugar a dudas como modo de firma electrónica, es decir, si envío un correo a una contraparte adjuntando un archivo determinado, llamémoslo un PDF, un boleto de compraventa, lo que fuera, indicando en su texto que remito el mismo de conformidad y que presto mi voluntad a celebrar el mismo, podría ser un modo de utilización de firma electrónica.
pero podemos hablar de cualquier otro, podemos hablar del caso de WhatsApp vinculado al número telefónico de la persona, podemos hablar acerca de la cuenta de... No hay limitación, podríamos utilizar un mensaje privado de una cuenta de Instagram, cualquier otro tipo de herramienta que ustedes se imaginen, podríamos llegar a considerarlo firma electrónica. No hay limitación desde el concepto creativo. Ahora bien, yo les decía que la ventaja es que la firma electrónica nos permite, la firma digital, perdón, otorga determinadas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Hay 3 artículos muy importantes que hablan de las presunciones que la ley le da, que son la autoría, la integridad y el remitente. Primero, autoría. La firma digital, salvo prueba en contrario, pertenece al titular del certificado. ¿Qué significa esto? Que la ley va a presumir, cuando yo demando o soy demandado con un documento que fue firmado con firma digital, que quien lo firmó se presume que es quien se indica en ese archivo o en la firma digital que está vinculada a ese archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien lo niegue va a ser quien tenga la responsabilidad de probar que no ocurrió de ese modo. ¿Por qué es importante esto? Y esto lo voy a recalcar para los que no son abogados, que calculo es la mayoría. Los principios legales indican que aquel que alega un hecho debe probarlo, ¿sí? Lo importante en un procedimiento judicial es qué es lo que se prueba. Más allá de que se busca llegar a la verdad, lo más importante es qué se puede probar y quién tiene la carga de probarlo. Bueno, en este caso, si yo acompaño un documento y la contraparte lo desconoce, si el documento fue firmado con firma digital, va a ser responsabilidad de la parte que lo desconoce demostrar que ese documento es falso. Ahora bien, si la firma es electrónica y lo acompaño y la contraparte también lo desconoce, la carga de la prueba va a ser mía. Se comprende la importancia de la presunción. La ley va a presumir, salvo que la otra parte pueda demostrar lo contrario, que ocurre lo que la ley indica que se presume al respecto. En el caso de la firma digital, que el documento es válido; en el caso de la firma electrónica, que el documento no es válido, y dependerá quién quiere probarlo, la importancia de cómo lo va a poder hacer. El artículo 8 marca otra presunción, que es la integridad, que menciona que, salvo prueba en contrario, el documento no ha sido modificado desde el momento de la firma, lo cual es muy importante, porque estamos hablando de un instrumento privado que estamos garantizando que su contenido no ha sido alterado. Es algo muy, muy importante. Como verán, se parece mucho a otro instrumento que conocemos mucho, que son las escrituras públicas. El contenido del mismo tiene estas mismas presunciones. Y por último, el remitente, cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, que ahora les voy a explicar qué es, también, salvo prueba en contrario, se menciona que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos la ventaja que con la tecnología podemos automatizar los contratos, con lo cual yo puedo hacer un certificado de aplicación y no ser yo el que esté firmando, ¿sí? Sino que sea, llamémoslo, una computadora, un servidor que está celebrando contratos que tienen perfecta validez legal, y la ley presume que esos contratos que fueron firmados con firma digital por una aplicación fueron firmados por el titular del certificado, que puedo ser yo, puede ser mi compañía, puede ser cualquiera. Bueno, les voy a explicar brevemente el funcionamiento de la infraestructura de firma digital en Argentina, ¿sí? Pensemos que en el corto plazo quisiéramos celebrar un contrato de firma digital. El primer paso que tenemos que conseguir es quién nos va a otorgar una firma digital. Y para esto tenemos que entender cómo funciona. La ley de firma digital establece un organigrama donde arma una infraestructura de cómo opera la firma digital en la República Argentina. En la cabeza de todo esto está el ente licenciante, que es la autoridad raíz. Significa el que tiene la última palabra y el que toma todas las decisiones, y debajo de esta autoridad raíz
derivan todos aquellos que pueden otorgar firmas digitales o las propias firmas digitales. ¿Qué significa? Que no puede haber dos autoridades en el país que indiquen qué firmas digitales son válidas. Hay una sola y actualmente está en cabeza el Ministerio de Modernización del Estado. Debajo del ente licenciante, que es el ministerio, se establecen lo que son autoridades certificantes o certificadores licenciados. ¿Quiénes son? Las autoridades certificantes o certificadores licenciados son aquellos que pueden otorgar a su vez certificados a terceros, estas autoridades que certifican, o a su vez que tienen licencia del ente licenciante para ellos certificar documentos. ¿Por qué la diferencia? Porque el certificador licenciado otorga un certificado, una firma digital determinada, pero a su vez no genera nuevas autoridades que puedan otorgar certificados. Es decir, hay una limitación respecto de hasta dónde se pueden otorgar firmas digitales. Esto es un proceso técnico que quizás es interesante saberlo a los efectos de conocer el funcionamiento de los certificados, porque el día de mañana lo importante es ver si un certificado es válido o no. ¿Quiénes son autoridades certificantes o certificadores licenciados? Bueno, son AFIP, la ANSES, la ONTI, PFDR, que ahora vamos a ver qué es, empresas privadas, y Chile. Pongo Chile, y ahora les voy a explicar por qué. Hay una ventaja muy interesante de la ley de firma digital, que permite a través de un simple convenio entre diferentes países el reconocer la firma de un país X, en este caso Chile. Con Chile tenemos un convenio de reconocimiento de certificados, con el cual una firma digital otorgada válida conforme a la reglamentación chilena resulta válida en Argentina, con lo cual a través de una firma digital podemos celebrar un contrato entre una persona argentina y una en Chile con todas las presunciones de ley. Imagínense la simplicidad que implica poder tener este tipo de convenios supranacionales, ¿sí? Internacionales, mejor dicho. Federico, hay Sí. una consulta de una de las personas que está escuchando la charla que pregunta si el ente licenciante suplanta al escribano. Bueno, a ver, Eldo, sí. A ver, no hay una suplantación de escribano porque no hay, en principio, una superposición de funciones. ¿Por qué? Porque el instrumento público, que es la escritura que celebra el escribano, o llegado el caso, ahora vamos a hablar del caso de las certificaciones de firmas, no se crea a través de la firma digital. Es decir, yo no puedo crear una escritura pública a través de una firma digital, porque la ley no le contempla ese tipo de características. Es una cuestión simplemente metodológica, no técnica, porque entiendo que vamos a decirlo así, la garantía de seguridad que puede aportar una firma digital en un documento, entiendo que puede ser igual o incluso mayor al de un protocolo notarial. Pero dicho eso, la ley no lo habilita a considerarse instrumento público. Por ende, si bien tenemos determinados elementos que son equivalentes, es decir, vamos a tener presunciones de ley respecto de la fecha cierta que puede otorgar una escritura pública, respecto de la presunción de la autoría en este caso de la firma, de quienes son partícipes a través de su firma digital del acto jurídico, esas presunciones, si bien son equivalentes, no lo vuelve al instrumento firmado con una firma digital en instrumento público. ¿Por qué? Porque la ley no lo ha contemplado así. Diferentes son otras tareas que celebra el escribano, como por ejemplo la certificación de firmas, que de vuelta la ley establece que la certificación es necesaria de firma para determinados actos, y de hecho ya se ha avanzado en la utilización de firma digital para la certificación de firmas, como en el caso de la creación de las sociedades anónimas simplificadas, con lo cual el requisito de certificación de firmas se ha suplido con el otorgamiento de una firma digital. Hay conflictos entre los colegios profesionales, los colegios de escribanos, respecto de estas funciones, si es competencia o no de los escribanos, si puede suplantarse con la firma digital o no. Eso es una discusión que lo voy a dejar fuera del presente evento, pero dicho eso, desde lo técnico es totalmente posible y para algunas funciones ya se está utilizando la firma digital para suplantar determinados tipos de certificaciones de firmas, no para todos los actos. Para los demás actos siguen siendo instrumentos privados,
con sus características, que tienen determinadas ventajas frente a otros instrumentos privados que podrían celebrar, que los asemejan a aquellos que tienen una intervención notarial. No lo va a equiparar. Bien, muchas gracias. Bueno, continuando. Mencionaba que debajo de estas autoridades de AFIP, ANSES, ONTI, PFDR, Privados de Chile, ya venimos nosotros. ¿Por qué? Porque estas autoridades certificantes son las que van a generar autoridades de registro o certificados digitales. El certificado digital es el nombre técnico que se le da a la firma digital, que significa que todos estos, la AFIP, la ANSES, cualquier empresa privada que tenga la autorización del ente licenciante, nos va a otorgar a nosotros la firma digital, nuestro certificado digital, para el usuario final. Ahí donde dice Meet of Final User, somos en definitiva nosotros los que recibimos la firma digital. Debajo de nosotros no hay nadie más, porque nosotros somos los que recibimos los certificados digitales, pero no podemos otorgar certificados a terceros, es decir, se corta la cadena allí. Solamente las autoridades de registro, la autoridad certificante nos pueden otorgar a terceros certificados. Dentro de toda esta cadena, la clave privada va a ser nuestro certificado digital y la clave pública va a estar guardada en un servidor que va a estar vinculado con una suerte de llave raíz, de un certificado raíz, que le corresponde al ente licenciante, contra quien vamos a verificar la totalidad de las firmas digitales en contratos que se hayan celebrado entre partes. ¿Qué significa? Que yo contra un servidor del ente licenciante voy a poder corroborar que una firma, un certificado digital que aparece... A ver, están escribiendo ahí, bueno, yo continúo, cualquier cosa me mencionan. El certificado digital, en definitiva, voy a poder corroborarlo contra un servidor del ente licenciante para saber si es válido. Bueno, vamos a avanzar. Certificado digital. Hay dos modalidades de realizar certificados digitales. Bueno, hay una pregunta que la voy a contestar y la estoy leyendo respecto a si el certificado digital es único y universal. ¿Representan cualquier acto? Sí, el certificado digital, la firma digital, no necesariamente es único, ni necesariamente es universal. Tiene la validez que le otorga la ley. ¿Cuál es esta validez? Básicamente que voy a poder utilizarlo dentro de la República Argentina para los actos que requieran firma, es equivalente en ese sentido, y voy a poder utilizarlo en países terceros con quienes haya algún tipo de acuerdo. Puedo tener varios certificados, puedo representar de diferente forma a la persona, en representación de una empresa, en diferentes tipos de caracteres, llámese respecto de persona humana, como la ley contemplaba antes a la persona física, actualmente, y antes mencionaba a la persona física, puedo tener un certificado propio en mi carácter de representante de una empresa, es decir, no necesariamente hay uno, pero me va a poder representar en cualquier tipo de actos que pueda firmarse. En ese sentido no hay limitación alguna. La universalidad va a estar dada respecto de la limitación de Argentina. Obviamente, si yo quiero ir a firmar a un tercer país con mi certificado de firma digital, no voy a poder, salvo que tenga un convenio de reconocimiento de firmas digitales con Argentina. Salvada esa cuestión, lo voy a poder utilizar para cualquier tipo de acto. Podemos llegar a discutir respecto de su utilización para determinadas cuestiones que todavía desde la práctica no puedan estar solucionadas, llámese la necesidad de la firma de una escritura, un instrumento público, donde el escribano no tenga, hay determinados colegios de escribano que contemplan la posibilidad de la notarización de instrumentos de modo remoto con firma digital, hay otros que no. En ese caso puede haber una limitación técnica, pero resuelto ello puedo utilizar la firma para cualquier tipo de instrumento sin ningún tipo de problema. Yendo a los tipos de certificados, ¿sí? Mencionaba que hay dos tipos de certificados diferentes, con token o sin token. Hace algunos minutos yo le mencionaba que con token era una suerte, llamémoslo, de un USB, puede ser cualquier tipo de herramienta técnica diferente, pero puede utilizarse con una suerte de pendrive. No es un almacenamiento
de espacio en disco como funciona un pendrive de memoria flash, sino que es una herramienta técnica donde se va a salvar dentro el certificado y lo voy a utilizar para la firma digital. Eso es una modalidad. La otra modalidad es sin ningún tipo de token. ¿Cómo lo voy a hacer? El mismo contenido de ese certificado digital, mi firma digital, mi clave privada, va a estar en un archivo que puede estar en mi poder o puede estar en poder de tercero. Y acá menciono PFDR. Ahora bien, ¿qué es esta famosa PFDR? Es la plataforma de firma digital remota que implementó el Ministerio de Modernización hace ya algunos años. Bueno, yo ahora les voy a comentar básicamente qué significa esto, y les voy a mostrar cómo se obtiene y cómo funciona, pero tengan en cuenta que actualmente, dadas las circunstancias de la cuarentena, no se está pudiendo tramitar. Pero se los voy a comentar y se los voy a explicar de todas formas, porque tengo la expectativa que una vez que esto termine, o haya algún tipo de normalización, se pueda volver a realizar. Antes les mencionaba que había privados que otorgaban la firma. Una opción puede ser recurrir a una empresa privada, solicitar la firma digital, la otorga y se acabó. Tiene un costo y la tenemos a disposición. El otro modo, por lo menos que funcionaba hasta hace fines del año pasado, es en la plataforma de firma digital remota, que se tramitan las firmas digitales en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. ¿Cómo? Se saca un turno en línea, al igual que lo sacan para hacer la firma en 08 o para hacer el alta de un 0 kilómetro. Solicitaban a través de la página web del registro un turno e iban con su documento y con un OTP o un token. Que es un OTP, en inglés es la abreviatura de One Time Password, que es la aplicación muy similar a la que tienen los bancos, el token que tienen los bancos, que le otorga un número, no es aleatorio, sino un número que va cambiando cada 15, 30, 60 segundos, que es lo que se llama un segundo factor de autenticación. En el caso de ustedes, o de cualquier persona, ese OTP o el token va a ser el celular, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Eventualmente, la persona, una vez que lo tramitó, fue con el turno, con su DNI y con su celular a un registro, le dieron su firma digital y no se lleva nada. Se lleva nada más un certificado que dice que hizo el trámite y en su celular cargado este OTP, este token, que lo va a utilizar luego en Internet. Pero el certificado va a quedar guardado en Internet, en la plataforma Firmar del Gobierno de la Nación. Esta plataforma que va en la dirección web, que es firmar.gov.ar/firmador, es un programa muy sencillo, web, a través del cual la persona se identifica con su CUIL o con su CUIT y una contraseña, va a ingresar a la Secretaría de Modernización, y una vez que lo seleccionaron, van a subir un documento. Una vez que ingresaron con su CUIT o CUIL y la clave, van a tener ya vinculado dentro del sistema su certificado digital, su clave privada, es decir, lo que tiene que estar solamente en conocimiento de ustedes, se va a poder acceder vía web, y lo que van a hacer es subir el documento, es decir, tomemos el caso del boleto de compraventa, e ingresar el PIN, que este PIN es el token que tienen en su celular, que es el número que va a cambiar aleatoriamente. ¿Por qué se hace esto? Por una metodología de seguridad, es decir, para ingresar a su certificado, que es equivalente a su firma, imaginemos que le estamos permitiendo a alguien acceder a nuestra propia, a nuestro puño y letra. Es decir, la posibilidad de firmar con esta plataforma es el equivalente, con todo lo que significa, a expresar voluntad y a las presunciones de ley que ello implica. Lo cual significa que cualquiera que pueda acceder a la plataforma con nuestro usuario y clave puede firmar un documento válido legalmente en nuestro nombre y eventualmente el dolor de cabeza que significaría demostrar que eso fue válido, o que no se realizó con nuestra autonomía de voluntad. Entonces, por un lado tenemos la clave y por otro lado tenemos el PIN, que es el OTP que tienen en el celular. Una vez que subimos el documento, que puede ser un PDF, y ponemos firmar, el sistema van a ver que lo muestra una previsualización del documento y les permite descargarlo. Una vez que lo descargaron el documento ya tiene incorporado, va a ser idéntico al documento que ustedes subieron, pero va a tener incorporada su firma digital. ¿Qué significa? Que ese documento ya contiene dentro la firma de ustedes en su equivalente electrónico y va a poder ser remitido a la contraparte para que haga el mismo procedimiento. Una vez que obviamente van a remitir el documento que ya está firmado por ustedes.
Una vez que ese documento se hace el mismo procedimiento por el tercero que lo va a firmar, o por los terceros, si es un documento con más de 2 partes, el documento va a ir incorporando, como si fuera una cadena, uno debajo del otro, las firmas digitales válidas de todos los intervinientes, y va a tener pleno efecto legal del mismo modo que si hubiéramos firmado de modo hológrafo, de puño y letra, un instrumento privado. En este caso hablábamos de un boleto de compraventa, ¿sí? La plataforma permite una segunda funcionalidad, que es la verificación del documento. Para no tener que cargar los certificados del servidor raíz y verificar que la firma es válida y hacer todo el procedimiento técnico, nos permite subir un documento a la plataforma, poner verificar, y nos va a dar, como ven, toda la información relativa a quién firmó ese documento. Va a indicar en qué fecha, los datos del certificado, si es válido o no, quién lo emitió, el nombre del titular del certificado, y bueno, acá no lo está mostrando, pero en detalle el documento les va a indicar todos los datos respecto de las firmas digitales que el documento contiene. Es decir, van a poder verificar que el documento esté inalterado, en qué fecha fue firmado, por quién fue firmado, es decir, toda la información relativa a ello. Con ello concluye, básicamente, la simplicidad de celebrar un contrato con firma digital. Como ven, si las dos partes, 3 o quien fueran, tienen en su poder una firma digital, alcanza con este procedimiento tan sencillo que lo pueden celebrar en 2 minutos de reloj, para que las partes estén donde estén en el mundo, utilicen su certificado digital, firmen y tengan no solamente la misma validez que la firma hológrafa, es decir, de puño y letra, sino que va a tener incluso mayores ventajas por todas las presunciones de ley que vimos que la firma digital les otorga. Eso es lo que termina de cerrar la figura de la firma digital como un avance técnico que mejora cualquier tipo de transacción desde el punto de vista del factor obligacional de las partes, ¿sí? Y de la buena fe, porque va a impedir que una parte desconozca esa firma el día de mañana si no fue celebrada ante escribano, para no cumplir. Esto modifica sustancialmente digamos, la posibilidad de evitar esa situación de incumplimiento. Pero ahora vamos al segundo problema. Bueno, la gran cantidad de los usuarios no tienen firmas digitales. Entonces, si yo no tengo un certificado de firma digital, ¿qué hago? Por eso hablamos en su momento de firma electrónica. Lo habíamos mencionado brevemente de modo previo, volvemos a mencionarlo, son datos asociados de modo lógico a otros datos electrónicos que se utilizan como medio de identificación, ¿sí? Yo voy a tocarles dos grandes rubros en los que esto no es una categorización que haga la ley, ni mucho menos, es un modo que utilizo yo para explicar la temática y que puedan comprender el tipo de diferentes tipos de soluciones de firmas electrónicas que pueden aplicar ustedes en su día a día o que pueden llegar a crear. Acá no hay nada dicho en su totalidad. Yo esto lo englobo de dos modos. Por un lado, lo que considero que son B2C y lo que son B2B. ¿Sí? Son nomenclaturas propias del ámbito comercial, es decir, tipos de contratos business to consumer y business to business. Es decir, contratos que son celebrados entre empresas con los consumidores y contratos celebrados entre empresas. Voy a diferenciar ambos. Primero vamos a ver el caso de los contratos con consumidores, es decir, de empresas con consumidores. ¿Por qué los separo? Porque los contratos de las empresas con los consumidores usualmente hay una estandarización contractual. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque las empresas suelen celebrar o ofrecer un determinado tipo de servicio que se celebra de modo consecutivo con todos sus usuarios o sus potenciales consumidores, lo cual significa que suelen estandarizar los contratos que celebran porque la misma operatoria se repite una y otra vez con ligeras variaciones nada más. En este caso, en los contratos de empresas con consumidores, lo interesante es que se pueden hacer desarrollos con aplicaciones, ahora les voy a explicar qué es una API, de ID existentes, que tiene un alto costo inicial, pero un bajo costo de recurrencia. ¿Qué significa esto? El desarrollo con APIs de identificación de existentes, básicamente lo que implica es que un API es, llamémoslo, una puerta por la cual yo puedo utilizar dentro de mi propio programa, mi desarrollo, el desarrollo de mi empresa, donde vayas a hacer estos contratos estandarizados,
puedo utilizar servicios de terceros, ¿sí? Es una suerte de, llamémoslo un puente. Estos puentes, que son estas API, me permiten tomar servicios de otras empresas que ya existentes. ID significa identidad, ¿sí? En inglés. Llamémoslo, para explicarlo, para que comprendan cómo funciona, siempre pensemos que estamos hablando de firma electrónica. Entonces, ¿qué nos mencionaba la ley? Que yo tengo que identificar a la persona. Lo más importante el día de mañana va a ser convencer a un juez, por lo que vimos al comienzo respecto de la apreciación judicial de la prueba, que quien firmó era quien decía ser. Entonces el problema mío como empresa o empresario va a estar dado en poder llevar adelante la mayor cantidad de procesos técnicos posibles con la mayor fiabilidad posible para demostrar que quien firmó solamente podía ser la persona que dice ser. Bueno, ¿qué son estas APIs de ID existentes? Son terceros que brindan servicios de identificación de personas. Algunos más ahora los vamos a ver algunos de los más importantes. Pero básicamente son aquellos sistemas que me van a permitir que la persona otorgue datos o información que está solamente en su poder y que yo puedo contrastar el día de mañana y decirle al juez que previsiblemente solamente la persona que llevó adelante este proceso puede ser quien decía hacerlo porque no podría haber contestado, no podría haber otorgado información o datos o procedimientos que si no fuera él porque no están en conocimiento de terceros. La cuestión de alto costo inicial y bajo costo recurrente tiene que ver con el costo del desarrollo de una plataforma. Obviamente al estandarizar contratos, el costo inicial de armar un desarrollo es alto, pero en la repetición de estos procesos con muchos clientes implica que no voy a tener que repetir todo el proceso inicial y ya lo voy a tener un mismo sistema aplicado a todo tipo de contratación futura. Bueno, recién hablaba, esta es la cuestión que les mencionaba recién, de la identificación, ¿sí? de los servicios de identificación. Bueno, esto es un caso, por ejemplo. Yo lo que acá les voy a explicar es una situación modelo donde desarrollaríamos una solución de firma electrónica para que la persona pueda firmar un contrato sin necesidad de tener firma digital y hacerlo de modo relativamente válido. ¿Cómo puede hacerse esto? Este es un ejemplo. Yo voy a tomar el ejemplo más desarrollado y obviamente de ahí para abajo podemos pensar en la posibilidad de celebración de contratos por medios mucho menos complejos, como sea simplemente una videoconferencia, ¿sí? En este caso lo que vemos acá es que tenemos de un lado la empresa y de otro lado el consumidor. La empresa va a firmar con su firma digital, es decir, va a utilizar su certificado de firma digital, que es el más propenso y tecnificado para poder obtenerlo, porque lo consigue una vez y ya lo utiliza, va a firmar un contenido, y a través de lo que se llama una aplicación de enrollment, es decir, una aplicación que se utiliza para darle de alta al usuario, va a hacer que el usuario, por un lado, celebre términos y condiciones. Esto es un punto importante, donde interviene el texto legal que va a obligar a las partes a la utilización de la firma electrónica y a la aceptación de esta como método de prueba. ¿Por qué? Porque voy a obligar que el usuario acepte, entre otros modos, su alta, otorgando determinado tipo de información al sistema para el día de mañana celebrar diferentes tipos de contratos. Por eso los términos y condiciones en la firma electrónica es muy importante porque le va a dar un marco legal de actuación a lo que las partes se identifiquen a sí mismas en la relación entre partes. Esta aplicación de enrollment lo que va a hacer es tomar datos como les mencionaba previamente, de terceros. Ahora, ¿quiénes son estos terceros? Bueno, el caso más paradigmático en Argentina es el caso del RENAPER, ¿sí? El RENAPER otorga un servicio que uno puede contratar, tiene un costo por consulta, para desarrollarlo dentro de su aplicación, a través del cual yo puedo solicitarle a la persona que indique su número de documento con un dato que no está tan de modo público. Digamos, el número de documento es público y base de datos en Internet. Lo que no es público es el número de trámite. Si toman su DNI, van a ver que debajo, en la cara frontal, hay un lugar que dice número de trámite. Ese número de trámite no se publica en Internet, y salvo que alguien tenga una fotocopia del documento, ese número suele ser privado. Bueno, yo puedo utilizar una aplicación que va a chequear contra la base de datos del RENAPER, contra el Registro Nacional de las Personas, y la persona va a tener que ingresar ese dato que es semi-privado para entrar al sistema.
¿Qué significa? Que yo le voy a exigir a la persona algo que al día de mañana el juez le voy a poder decir, mire, esta persona me otorgó datos que estaban solamente en su conocimiento, y por ende hay evidencia que presume que es quien uno decía que era. También puedo exigir otros datos. Un modo más avanzado del RENAPER es la solicitud de datos biométricos, básicamente de un sistema de reconocimiento facial. Que significa que en esta aplicación yo puedo desarrollar un sistema a través del cual la persona va a tener que encender su cámara, va a tener que mostrarse, a su vez va a tener que hacer una prueba de vida, lo que se llama una prueba de vida, que es la aplicación le va a pedir que cierre los ojos, que levante una mano, que levante una ceja, para evitar que se utilice una fotografía de la persona, y el sistema sí va a otorgar un índice de fiabilidad, que el día de mañana yo le voy a poder decir al juez, bueno, el RENAPER me dijo que hay un 90% de certeza que la persona que hizo el procedimiento de firma electrónica con mi empresa era quien decía ser. Entonces, como ven, le empiezo a agregar elementos a mi empresa que les va a dar fiabilidad a la hora de exigir el cumplimiento de un contrato con firma electrónica por parte del otro lado. Bueno, acá hay un pequeño resumen de las API que yo les mencionaba. Son algunas, no son todas. Por ejemplo, las bases de datos semipúblicas, como el caso de, llamémoslo a ver, de estas bases de deudores, sea de Gnosis, sea de Veraz, donde hay información que yo puedo contratar para que se le solicite a la persona, que muchas veces el sistema les pide, bueno, indique su último lugar de trabajo, indique si tenía cuenta bancaria o tarjeta en determinados sitios. Puedo utilizar un sistema de clave fiscal, puedo vincularlo a FIP para que sea una persona con, por ejemplo, que tenga un nivel 3 de clave fiscal que tenga que entrar al sistema, y por ende puedo vincular que si la persona tenía acceso con clave fiscal era quien decía ser. Puedo exigir un CBU. No se olviden, el CBU es un tema muy importante porque el CBU es un número de identificación bancario único que está vinculado a una titularidad de cuenta, con lo cual si hago algún tipo de operación vinculada al mercado bancario en la aplicación y la persona recibe o transfiere fondos de una CBU determinada, puedo establecer una vinculación con esa persona. Puedo utilizar sistemas de redes sociales, OAuth es un sistema de identificación donde puedo utilizar, por ejemplo, me puedo loguear con Facebook. Habrán visto sitios donde me dice iniciar sesión con Facebook. Y lo que me pide es mi cuenta de Facebook para entrar. Bueno, puedo utilizar esos sistemas para vincular a la persona. En definitiva, hay todo tipo de sistemas de identificación. Este SID, el último que figuraba, que es el sistema de identificación digital, identidad digital es lo que yo le mencionaba recién, que exige datos, biometría, una prueba de vida o biometría más datos, básicamente para no detenernos demasiado ya en esto, ir cerrando algunas ideas. Lo que contempla es justamente la vinculación a la base de datos del RENAPER, donde voy a poder chequear cómo opera, digamos, el RENAPER con su información. No me lo va a otorgar, sino que yo no voy a tener acceso a su información, sino que el sistema me va a detallar si la información es correcta, ¿sí? La persona va a ingresar sus datos, estos se envían al RENAPER, y el RENAPER nos va a contestar si la información confrontada es correcta o incorrecta, y que con qué índice de fiabilidad, y yo voy a poder decidir si lo utilizo o no para considerarlo la firma electrónica de la persona. Federico, yo tenía una pregunta, perdón ahí. Sí. Entonces, imaginándonos nosotros corredores inmobiliarios, nosotros podríamos ser el business, digamos, tener nuestra firma digital y desarrollar algún tipo de aplicación para que a nuestros clientes, digamos, utilizar la firma electrónica. Así sería, digamos, como para ponerlo en práctica, podríamos desarrollar un tipo de sistema así. Indudablemente, creo que es totalmente posible desarrollar un sistema, estandarizarlo, por el cual ustedes pueden tener una sola firma digital para ya acreditar su identidad, y que los clientes tengan que hacer este proceso de alta, que tengan que pasar diferentes tipos de requisitos, sea contra la base de datos del RENAPER, prueba de vida, información facial y demás, o clave fiscal, lo que fuera, incorporado al sistema del corredor inmobiliario, para darse de alta en el sistema. Y con todos esos datos confrontados, pueden celebrar con determinado tipo de fiabilidad una operación con la firma electrónica de la persona. No va a tener la validez de la firma digital, pero me va a otorgar todo este tipo de elementos que van a sumar a la apreciación de la prueba que el día de mañana pueda hacer un juez. Entonces me va a traer elementos
que, llegado el caso de un incumplimiento, a la contraparte se le va a hacer más difícil de negar o rechazar cuando se lo confronte al juez con todo este tipo digamos, de datos que hemos utilizado para darle validez a los elementos. Creo que sí es un método muy válido. Bien, y vos lo recomendarías, por ejemplo, para reservas y a lo mejor hasta boletos de compraventa. Obviamente en la escritura, por lo que vos decías, ahí sí o sí se necesita el escribano, pero podríamos decir que hasta un boleto de compraventa lo podríamos hacer sí por un sistema, para preguntarte y que lo aclares bien sí o no, ¿cómo lo ves, digamos? Bueno, aquellos tipos de actos jurídicos que la ley contempla una exigencia respecto a la forma, como vimos el contrato de compraventa, inmobiliaria, digamos, en este caso del bien inmueble, tiene una exigencia que es la escritura pública, entonces esto queda descartado hasta tanto la ley lo contemple. Todos los demás casos donde hay libertad de formas, como lo vimos primero en el detalle del Código Civil y Comercial, no hay inconveniente alguno en cómo lo vayamos a implementar. Puede ser para la recepción de una reserva, como bien mencionás, puede ser para un contrato de un boleto de compraventa, el cual no tiene ningún tipo de exigencia legal, más allá de determinadas cuestiones que son importantes, que sí hay que considerarlos, como por ejemplo, qué sucede con el boleto de compraventa en el caso de concurso o quiebra de una persona o la posibilidad de su ejecución, digamos, de exigir el cumplimiento, de elevarlo eventualmente a escritura pública, a exigir la escrituración. ¿Por qué? Porque la ley establece la necesidad de contar con fecha cierta, de contar con la acreditación de un 25% del pago del boleto, toda una serie de cuestiones que podrían llegar, digamos, a entorpecer otro tipo de cuestiones. Pero respecto a la validez propiamente dicha del boleto, no habría inconvenientes. La única cuestión es que tendría que estar bien desarrollado. ¿Por qué? Porque del desarrollo, como vimos al comienzo, va a depender la valoración de la prueba que haga el juez el día de mañana, lo cual significa que si el sistema es endeble o la prueba que utilizamos para dar de alta a la persona es endeble y no podemos vincular seriamente quien firma con firma electrónica a quien nosotros vamos a decir que lo firmó, puede llegar a correr riesgo la validez del contrato. Bien desarrollado, entiendo que otorga digamos, una certeza bastante suficiente para la celebración de los boletos y su validez legal. Desde el punto de vista técnico, legal, no hay ningún tipo de inconveniente, es totalmente válido. La cuestión va a estar en la prueba, entonces el inconveniente va a ser técnico, desde lo jurídico, que esté bien apoyado, desde las condiciones, de términos y condiciones de cómo se va a desarrollar, y desde del aspecto técnico, informático, que el sistema sea lo suficientemente robusto como para que el juez, o llegado el caso un perito informático, no le queda alternativa más que decir, indudablemente quien celebró el contrato con firma electrónica tenía que ser quien dice ser por X motivo, llámese porque la información del reconocimiento facial, el RENAPER dice que tenía un 90% de fiabilidad, entonces tiene que ser esa persona, llámese porque el correo corporativo es el método que la persona utiliza y hay otros elementos que lo vinculan, por su CBU, por su número de WhatsApp. En definitiva, sí, hay que ver el caso concreto, pero es una alternativa muy válida a desarrollar para la celebración de los contratos que no tienen limitación con la necesidad de instrumento público. Continuando, espero haber resuelto un poquito la cuestión relativa a este tipo de contratos. Sí, creo que sí, perdón, y también, digamos, para ver en la práctica, ahora también se ve en las fintech, no sé, en los bancos digitales que vos podés abrir la cuenta y que te piden esto, que sonríes, que levantes la mano, digamos, ahora lo entiendo más, digamos, con esas aplicaciones como que chequean, digamos, de cierta manera que vos sos quien decís para abrir la cuenta con ese tipo de instrumentos, como para ver algo que está más ahora en el mercado, ¿no? Bueno, exactamente. Todas las fintech actuales no hay presencia física. De hecho, eso empujó a que los bancos tradicionales también permitan la apertura de cuentas, principalmente caja de ahorros, a distancia. Si sacan una tarjeta sin dar demasiado nombre de empresas, ¿no? Pero todas las fintech que hay en el mercado hoy en día tienen una aplicación de enrollment en el cual ustedes sean de alta, principalmente con información contra el RENAPER, y validado eso lo consideran suficiente para la celebración del acto jurídico, es decir, del contrato de
de otorgamiento de caja de ahorro y de tarjeta de débito o de crédito, y se la envían al domicilio y tiene plena validez legal. Está en pleno funcionamiento por todas las empresas de esa área, tal cual. Federico, ahí hay una pregunta que me parece interesante, o sea, está escrito como afirmación, pero asumo que es una pregunta. Habla de que si la aplicación de firma digital puede ser mixta en un mismo contrato, o sea, si una de las partes puede firmar el documento de manera digital y la otra de manera física o presencial, digamos. Indudablemente, la opción es totalmente válida. No es necesaria la firma de las dos partes para que tenga validez desde el punto de vista de la firma digital. Cada firma digital representa una persona. Uno puede firmar con firma digital. De hecho, en el ejemplo previo yo se los comentaba, la empresa puede firmar con firma digital un documento, en este caso una de las partes puede hacerlo sobre llamémoslo, un boleto de compraventa, y la otra parte hacerlo de otro modo, puede hacerlo con una firma electrónica. Tendrá obviamente la debilidad probatoria y de las presunciones de ley, pero no es necesario que ambas partes utilicen firma digital. Puede usarlo una sola parte porque acostumbra a hacerlo así, y la otra parte aceptar hacerlo de algún otro modo. Bien, gracias. No, por favor. Vamos a, entonces, voy al otro gran rubro que yo lo vinculo con los contratos business to business, es decir, en aquellos contratos que se celebran entre empresas o, llamémoslo también, puede ser entre propios consumidores, no habría inconveniente alguno. ¿Por qué lo menciono así? Porque son casos que a veces no hay el volumen suficiente como para desarrollar una suerte de estructura técnica que se justifique principalmente en una materia de costos, no en ningún otro tipo de cuestión. ¿Cómo se caracteriza? Principalmente porque son contratos casuísticos, es decir, no hay un tipo de contrato único, sino que son tailor-made, hechos a medida, se los llama así. Los contratos van a variar según las necesidades del caso concreto. El costo inicial puede ser relativamente bajo, porque no tengo que desarrollar todo un sistema para ponernos de acuerdo cómo voy a aprobar la firma electrónica de las partes, y las soluciones no están estandarizadas, es decir, no voy a tener un único sistema que me vaya a resolver todo el tipo de contratos. Esto es una suerte de solución cuando las empresas de diferentes índoles quieren celebrar contratos de modo remoto, puede ser entre particulares que lo hacen de modo excepcional. No todos los días se celebran boletos de compraventa entre particulares, y quizá la solución para dos clientes puntuales que quieren celebrarlo de este modo no amerite la realización de todo un sistema detrás para estandarizar o unificar contratos que se puedan repetir en el tiempo. Bueno, algunas cuestiones de opciones de identificación con la eficacia que va a ser relativa por caso. Primero y principal, una cosa que yo menciono mucho, nada impide en que nosotros pensemos que vayamos a utilizar la firma electrónica no en el momento actual, sino que lo consideremos a futuro. Entonces, una posibilidad muy interesante es contemplar con las partes. Esto sí, a veces los dejo, es interesante dejárselos como una incógnita quizás para considerar el rubro. Podemos pensar en la implementación de la firma electrónica para las operatorias en el mediano plazo, que nos permitiría celebrar un contrato marco previo. Quizás no en el ámbito de la cuarentena, pero la cuarentena va a terminar. Y a veces las partes lo que hacen es otorgar una autorización, llamemos para el ofrecimiento, ¿sí? Una autorización de venta para el ofrecimiento de la propiedad, para la intermediación. Entonces, junto con todo eso, se puede incorporar un contrato marco, previamente firmado con firma hológrafa, donde establecemos determinadas reconocimientos de parte respecto de cómo operar la firma electrónica. ¿Cómo puede ser? Yo puedo establecer un contrato marco donde voy a decir que las comunicaciones, mi firma electrónica va a ser aquella emitida de determinado modo, de mi correo electrónico que ya lo reconozco en dirección tal, de mi WhatsApp que lo reconozco en dirección tal, de mi cuenta de Skype que lo voy a reconocer de modo tal, y que los contratos, las partes lo van a aceptar, implementarlo de modo por algún medio técnico X. Entonces yo puedo vincular de modo tradicional la posibilidad de asegurar una prueba futura con una firma electrónica. Entonces ya le estoy dando un marco futuro que no necesariamente obliga a las partes, pero sí les da la posibilidad futura de celebrar un contrato remoto con mayores garantías sin necesidad de una firma digital. Voy a poder utilizar emails, voy a poder utilizar WhatsApp, redes sociales, portales ad hoc, es decir, yo menciono la posibilidad de un sitio web donde se puede subir información, ¿sí? Para celebrar algún tipo de contrato, que las partes suban
se identifiquen en un portal determinado, ambas, y luego el portal sea quien garantice que los terceros eran quien decían ser. Ahora vamos a hablar de algún ejemplo de eso. La utilización de firmas criptográficas no homologadas, es decir, puedo tener una suerte ya de privada y pública que no está otorgada bajo la estructura, el organigrama que vimos previamente del Ministerio de Modernización, y la utilización de terceros de confianza, que son empresas que brindan servicios, ya sea de otorgamiento de información, ya sea de firmar con firma digital propia un documento determinado, o cualquier otro tipo de servicio que me permite el día de mañana utilizarlos para indicarle al juez que este tercero brindó certeza a un contrato celebrado entre las partes. ¿Quiénes son? Bueno, te voy a mencionar algunos. Hay uno solo local que es Signatura, que lo menciono, no tengo relación alguna, sino porque es un caso muy, muy interesante. Son plataformas que tienen servicios de identificación incorporados, ¿sí? Son soluciones híbridas de firma digital, es decir, estos terceros de confianza tienen firma digital, pero no nos otorgan a nosotros firma digital, sino que ellos pueden firmar con su propia firma, pero nos van a otorgar determinados servicios de identificación. Y obviamente la tecnología va a variar según el caso y las consecuencias según lo que vayamos a elegir. En un caso práctico, ¿cómo funciona? Vamos al caso, por ejemplo, de Signatura. Yo me doy de alta en el sistema y voy a tener que validar mi información. El sistema va a exigirme cumplir con determinados requisitos de validez para poder identificarme, como por ejemplo el procedimiento del RENAPER que vimos antes. Me lo va a exigir a mí, se lo va a exigir a la contraparte. Una vez que los dos estamos identificados, Signatura va a chequear toda esta información con, en este caso, el RENAPER o con quien corresponda, según la plataforma que hayamos elegido, y me va a permitir subir un documento para ser firmado digitalmente. Entonces pensemos en la posibilidad que sin la necesidad de desarrollar una plataforma propia para un caso aislado, quizás convenga utilizar un tercero de confianza, ante el cual nos vamos a identificar, vamos a subir un documento, el documento va a ser firmado con la firma electrónica de las dos partes y con la firma digital del tercero de confianza, y el día de mañana simplemente le vamos a poder decir a un juez, ante el desconocimiento que haga la contraparte, mire, este boleto de compraventa tiene firma electrónica, y yo digo que la firma electrónica de la contraparte es de quien digo que lo es, aunque él lo desconozca. ¿Por qué? Porque Signatura da fe que realizó un procedimiento contra el RENAPER para asegurar su identidad, que lo firmó con su firma digital y con la firma electrónica del usuario que se dio de alta en Signatura, teniendo que acreditar previamente con su documento, con su información facial y demás, y le agrego una capa de, digamos, de confianza al procedimiento para que el juez en su hora lo valore y determine si la plataforma fue válida o no. Todo esto se va a resumir el día de mañana en una cuestión probatoria, ni más ni menos, ¿sí? La pregunta básica va a estar dada, si elegimos bien el procedimiento que usamos. Con la firma digital no hay problema alguno, mientras sea válida y el documento no se haya alterado, todas las presunciones son a nuestro favor. El problema con la firma digital es, luego de todo lo que hablamos, elegimos bien la plataforma, elegimos bien de qué modo vamos a hacer valer una firma electrónica, el procedimiento que usamos para validarlo, los antecedentes y eventualmente los tipos de, digamos, de pruebas, ya sean periciales o informativas, que vayamos a ofrecer en un proceso, llámese pericial es un perito informático que vaya a decir si el procedimiento que hicieron desde lo técnico es correcto, brinda suficiente certeza al juez para hacer caso a una de las partes o a la otra. Informativa se refiere a solicitud de información, por ejemplo, en el caso de los terceros de confianza, requerirles que nos brinden información si el procedimiento que hicimos durante el archivo que estamos acompañando ocurrió, que obran sus registros respecto de este procedimiento, es decir, todos los elementos que nos van a poder determinar el día de mañana para qué lado se va a inclinar la balanza de la justicia. ¿Sí? Esa es la estructura básica. Ahora, obviamente la pregunta cuando vamos al llano es, volvamos al inicio, ¿qué podemos utilizar nosotros desde lo más sencillo para hacer valer un tipo operatorio? ¿Podemos usar un email? ¿Podemos usar un WhatsApp? Es la pregunta con la que avanzábamos. Bueno, yo les voy a mostrar ahora dos casos que salieron en las noticias en el corto plazo. Una nota es del 10 de mayo, es un caso de una sociedad que se llama PropTech. Bueno, en realidad PropTech es como FinTech, digamos, la empresa se llama Lugarén. Es el caso de una empresa de base tecnológica de mercado inmobiliario que busca hacer una inmobiliaria digital.
Esto sin entrar en el caso concreto de, digamos, no quiero hacer un análisis de esta PropTech, sino mencionar algunas cuestiones básicas. El artículo es muy interesante porque menciona la utilización de una plataforma 100% digital a distancia. Bueno, es un artículo en general describiendo los servicios que presta, más allá de toda la cuestión digamos, de la fotografía de los inmuebles, de las visitas y la programación y demás. Lo importante de acá, lo que les quiero mencionar, es lo referido a lo que acá menciona de oferta online, ¿sí? Acá en el artículo menciona que se pueden hacer ofertas y reservas digitales. ¿Cómo menciona esto? Acá lo que está diciendo es que básicamente se oferta con una tarjeta de crédito, ¿sí? Menciona que se va a hacer un pago determinado del boleto, determinadas cantidades de cuotas, y luego se hará un pago en la escritura. Bueno, ¿es el pago con la tarjeta de crédito un método de firma electrónica? Básicamente lo que el sistema está haciendo a grandes rasgos es esto. Yo entiendo que, si bien lo puede llegar a hacer, porque la tarjeta de crédito está vinculada a un titular de cuenta, y la ley de tarjeta de crédito implica que la tarjeta solo puede ser utilizada por su titular, está vedado cualquier tercero utilizarlo, y hay necesidad de chequear el documento y demás. Si bien es una posibilidad la utilización de la tarjeta, no deja de ser una cuestión con riesgos. ¿Por qué lo menciono? Porque obviamente la tarjeta de crédito, los gastos, obviamente no puedo demostrar que la persona que está utilizando es quien dice ser. Las tarjetas tienen la posibilidad de los contracargos, el desconocimiento de cupones, etc. Más allá de eso, sin hacer un análisis del caso concreto, que no es mi función, no deja de ser interesante. Yo creo que habría que complementarlo con algunas cuestiones propias relativas a la identificación de las partes, como les mencioné, ya sea con RENAPER, con terceros de confianza o con quien fuere, para poder garantizar que la persona es quien dice ser. Como por ejemplo, creo que una transferencia de un CBU del titular de una de las partes, obviamente del comprador al CBU del vendedor, sería un paso más interesante incluso que la utilización simplemente de la tarjeta de crédito. Pero bueno, más allá de eso, es interesante como para mencionar diferentes tipos de soluciones que se están planteando. Sí, Daniela. Te quería preguntar acá, porque acá este portal es como que tiene dos partes, como que aparentemente los dueños de las propiedades pueden subir sus propiedades a la plataforma, ellos por su cuenta, y después. En ese tema, digamos, de validación, digamos, se considera que si, de acuerdo a cómo están redactados, entiendo yo, los términos y condiciones, que esa persona realmente es titular de ese inmueble y que puede, digamos, dar la autoridad al portal para que lo ofrezca a la venta, digamos, como que la parte previa, digamos, para el tema de decir, bueno, que la persona tiene la autoridad para que se ofrezca esa propiedad, lo que llamamos nosotros, digamos, autorizaciones de venta. Bueno, a ver, yo entiendo que acá entra en juego, por un lado, la responsabilidad de aquel que sube la propiedad. Obviamente no puede obligar a un tercero quien sube una propiedad ajena si no tiene una autorización para ello, y a su vez entra en juego con la responsabilidad profesional del intermediario, es decir, una de las principales responsabilidades de los corredores inmobiliarios, por supuesto, que es la validación de los títulos válidos, llegado el caso, dentro de la operatoria, para no frustrarla. Entiendo que dentro de toda esta estructura deberían, por lo menos no he entrado a hacer una prueba al sitio, así que no puedo opinar, pero creo que dentro de todo el servicio debería contemplarse la posibilidad de que el sitio haga un chequeo de la información que se sube para corroborar o exigir determinados datos respecto de quien lo ofrece, es quien dice ser, que se haga una suerte de chequeo de títulos para asegurar que está en posibilidad de venta, que haya términos y condiciones donde se otorgue expresamente una autorización de venta durante un plazo determinado, en las condiciones que corresponda. Todo eso entiendo que debería estar pactado, y si no lo está, sería interesante su incorporación. Pero ahí entra en juego, por un lado, la responsabilidad profesional, y por otro lado, la responsabilidad por daños y perjuicios que pueda generar una persona que sube una propiedad ajena a la venta y que genere algún tipo de operatoria comercial por parte de un tercero que haga la transferencia o pase la tarjeta para hacer la reserva, ¿no? Perfecto, bueno, gracias, yo tenía esa duda también de esa parte, digamos, la primera parte de la oferta, ¿no? En este caso. Sí, sí, indudablemente en ese lado hay que hacer énfasis en el procedimiento inicial. Y luego en el segundo, como digo, habría que
llegado el caso, para analizar el concreto que nos ocupa, reforzarlo no solamente con el tema de tarjeta de crédito, sino con algún otro tipo de elementos, ya sea con terceros de confianza o un desarrollo, este es un desarrollo propio de esta empresa, podría ser un desarrollo donde chequee contra bases de datos o contra clave fiscal o contra los CBU o lo que fuera, las contrapartes, ¿no? Y acá este es el segundo caso, del 5 de mayo, que salió en el diario La Nación, donde menciona la certificación remota de actuación que hizo un escribano, en este caso, respecto de una inmobiliaria. Bueno, el caso se hizo conocido porque es la pareja de Luis Novarecio, hizo la firma del boleto de compraventa de una propiedad a través de Zoom. Es algo muy interesante para analizar, ¿no? ¿Qué menciona el artículo? Bueno, obviamente hace todo un desarrollo muy similar a lo que hablamos en el evento de hoy, y por otra parte dice cómo lo estipuló el escribano. Bueno, ¿qué dijo? Lo hizo Zoom, pero podría haber sido por WhatsApp, podría haber sido por Skype o cualquier tipo de otro medio técnico. Lo que menciona es que el escribano le solicitó que exhiba su DNI en la cámara, que exprese manifiestamente la voluntad de comprar o vender cada una de las partes, que firmen una hoja, que la impriman y lo escaneen, que el escribano le envió, lo imprimen, lo firman y lo vuelven a escanear y se lo mandan firmado el escribano. Y esto el escribano, bueno, lo puede mandar por mail o papel, lo que menciona. En realidad es toda una serie de, digamos, toda una suerte de, digamos, de procedimiento que estipuló el escribano para darle la mayor certeza posible. A ver, videoconferencia, ¿sí es lo mismo que estar en presencia? No, no es lo mismo. El escribano no puede suplir en ningún momento la presencia virtual por la presencia física, por toda una serie de motivos. A ver, si vamos al caso concreto, yo puedo suplantar a través de lo que se llama deepfake una persona. Yo puedo poner mi cara arriba de la imagen en video, en vivo, de otra persona. Habrán visto los videos falsos de famosos, de gente en internet, donde yo puedo suplir que en realidad en la cámara ustedes vean a alguien y no es la persona que dice ser. Entonces, la presencia física creo que no está del todo suplida por la remota. Primero y principal porque la ley no contempla esa posibilidad, es decir, el escribano cuando tiene que, en este caso lo que ha intentado hacer, y yo lo entiendo perfectamente, ha sido tratar de cumplir con todos los requisitos de ley que tiene, digamos, que tiene el código para el escribano, certificar la identidad de la persona, cumplir con los requisitos de la firma en su presencia y demás. Ahí ha trasladado un procedimiento físico a un procedimiento virtual. Yo entiendo que en realidad acá lo que hay es un mejunje de ambas situaciones y se podría simplificar con la utilización de medios técnicos. El escribano en realidad no debería tener necesidad que se muestre un documento a través de la cámara, porque el documento a través de una cámara, tenemos cámaras de no muy buena resolución, puedo fraguarlo y mostrarle un documento que en realidad es puedo haber simplemente pasado por plastificado una impresión color de un documento, puede ser un deepfake, es decir, métodos para engañar hay. Obviamente que al hablar de firma electrónica, todo este procedimiento, que es muy interesante lo que han hecho, y lo valoro mucho, lo que hace es darle mayor fidelidad a la firma electrónica. No le va a dar la validez de la firma digital, pero le estamos agregando elementos. Entonces, todos los casos en los que vayamos a mencionar la posibilidad, ya sea hacerlo esto por videoconferencia, ya sea hacerlo a través de WhatsApp, de un email, lo que fuera, son soluciones que nos van a traer mayor o menor certeza, no certeza, sino mayor o menor seguridad respecto de la operatoria y de la validez eventual en juicio de una firma electrónica, pero en ningún momento nos va a dar una validez absoluta que empuje a la contraparte a tener que demostrar la invalidez de lo que decimos como en la firma digital. Eso no vamos a llegar con ningún tipo de sistema. Más allá de eso, sí ha sido muy interesante lo que acá mencionan. Obviamente en Buenos Aires tienen un sistema, un formato de certificado en formato digital, los escribanos, donde tienen una actuación notarial extra protocolar, donde pueden incorporar un certificado digital y descargar el PDF eventualmente con firma digital para enviarlo al remitente. Eso no quita que el escribano está dando fe simplemente de lo que observa en una cámara y que yo puedo atacar ese acto. De por sí esto no lo vuelve al contenido en sí un instrumento público porque no ocurrió en definitiva en la expresa presencia del escribano y con la constatación de todos los elementos como en el caso físico. Pero todos los demás elementos aportarán a la posibilidad de brindar soluciones que en su gran mayoría
no van a tener inconvenientes, es decir, el caso de la litigiosidad en estas situaciones, obviamente vamos a la minoría. Para esa minoría es donde tenemos que hacer énfasis en lo bien desarrollado que estén las soluciones, ya sea las soluciones estandarizadas para un mismo tipo de servicio que brindamos a muchos clientes, o el caso concreto que queremos celebrar una operación y decimos, bueno, vamos a hacer a través de una videoconferencia, vamos a celebrar un contrato marco previo, vamos a utilizar un WhatsApp, un email o lo que fuera, o la combinación de todos estos elementos con terceros de confianza, por ejemplo, que nos van a brindar la posibilidad de celebrar con mucha mayor validez que simplemente un contrato que mandamos por un email y creer que eso tiene una validez legal el día de mañana sin ningún otro tipo de recaudo que nos puede llegar a traer una sorpresa importante, ¿sí? Bueno, básicamente la intención era darles este espacio para comentarles el funcionamiento de la firma digital y electrónica. Obviamente con esto quedo abierto para preguntas adicionales que tengan o como quieran desarrollarlo, ¿sí? Bueno, la verdad, re interesante, no sé, Eduardo, Emilio, en principio el chat está abierto para todos aquellos que quieran hacer preguntas, obviamente lo vamos a ir leyendo. Bueno, Federico, muchas gracias, realmente un contenido invaluable, porque en muchas de estas cosas todos tenemos una cierta noción y sabemos que va hacia ahí, pero realmente encontrarse con toda la información y saber realmente cuál es el valor, entiendo, diría más probatorio que como reemplazo de una escritura pública, eso quedó muy claro, y realmente es súper interesante. La verdad que es una información muy válida y que estimo que más de uno de nosotros tendrá que volver a escuchar la charla para refrescar algunos conceptos, pero realmente excelente. Eduardo, te doy la palabra. Yo solamente quería saludarte Daniela, saludarte Federico y agradecerte la predisposición y saludar a todos los colegas que están presentes en esta charla. Muchas gracias, Emilio. Eduardo, tenés el micrófono para activarlo, así te escuchamos. Ahí está. Gracias, Emilio. Sí, la verdad, Federico, es un tema muy interesante. Muchas veces venimos escuchando temas de firma digital, firma electrónica. Muchos piensan que estamos hablando de lo mismo. Piensan de que es una cuestión de practicidad y no de seguridad. Yo creo que nosotros, como corredor inmobiliario, esto lo estamos viendo, recién comenzamos a verlo. Juega mucho con la seguridad, la legislación, el cumplimiento del Código Civil sobre todo, y lo que vos decís, el efecto probatorio y la seguridad jurídica, que es la que tiene que estar por delante, porque los actos jurídicos obviamente podemos hacerlo mucho más simple, no por el tema de la cuarentena. Yo creo que esto se va a venir en algún momento, no sé si yo lo voy a ver ya en actividad, como una cuestión cotidiana, pero me parece que siempre mi preocupación es por los jóvenes profesionales que recién se inician, y de acá a 30 años, esto lo van a ver como moneda corriente. Para nosotros todavía esto es una punta de lanza muy, muy, muy especial. El artículo que vos pusiste, no me acuerdo el nombre, pero la pareja de Dovadecio, que lo ponemos como pareja para publicarlo, porque no acordamos el nombre, pero en realidad fue el gran boom publicitario, porque no sé si habrá sido el primero, digo, en el contexto que estábamos, cerrar una operación inmobiliaria era la gran noticia. Creo que esto se va a venir como a pensar que hace unos años atrás, pensar que hacías una transferencia de automotor digital, o decir, no, esto no podía ser. Y hoy no te movés de tu casa y haces una transferencia de un auto. Lo que hemos tenido la práctica de hacerlo, te das cuenta que es mucho más sencilla, te ahorras un montón de cosas, te sale mucho más barato y tiene toda la seguridad jurídica. Y creo que esto va a ser a futuro lo mismo. Lo que sí es un tema complejo, esto creo que ha sido una iniciativa y me parece válida, pero me parece que a lo mejor te vamos a convocar
para profundizar mucho más en este tema y a lo mejor cómo podernos diagramar con ejemplos y demás, porque me parece que este es un tema que hay que concientizar a los corredores y específicamente con la actividad nuestra, con los documentos que normalmente el corredor utiliza, y hasta con ejemplos prácticos de cómo podemos comenzar a utilizarlo el que lo quiera utilizar, porque creo que esto se viene, este es el futuro. El agradecimiento, Federico, por tu claridad. Es complejo el tema, pero trataste de llevarlo al llano para los corredores. Hay que seguir revisando, como dice Emilio, nuevamente la charla, pero hay cosas que son básicas, que quedaron bien definidas, como la diferencia que te decía de firma digital y firma electrónica, y quién la puede hacer, y quién le da la validación, y esas cosas son fundamentales. El agradecimiento a vos, Fede, por esta charla que nos diste. Seguramente con Daniela, con Emilio, hablaremos a ver cómo podemos armar a futuro otra cosa más profunda sobre este tema, y mecharlo con alguna otra cuestión de documentos que utilizamos los corredores. Y a todos no sé si habrá más preguntas, Emilio. No, yo veo solamente saludos, agradecimientos, realmente están todos muy... es un tema que todos lo veníamos viendo y sabíamos medianamente hacia dónde iba, pero desentrañarlo de esta manera realmente es súper interesante y creo que todos estamos ávidos de conocer y realmente contar con las herramientas para poder utilizarlo. Seguramente... no, yo veo todos saludos, solamente saludos. Una idea, ahí tiran una idea ya para FIRA, Eduardo. Dice, pensar tal vez FIRA en el futuro podría dar firmas digitales, así como el ANSES. Así, mirá, qué interesante, y alguna tarea más para FIRA, digamos, entre todas, pero muy interesante como ideas. Yo creo que sí, creo que hay que profundizar y evidentemente el tema que yo te decía, es decir, ausencia tal vez de preguntas, no es que son parcos, es porque obviamente el tema es muy complejo y hoy se hizo un abordaje y más de uno quedó enredado en el tema porque pensábamos que era lo mismo, porque pensábamos que era mucho más sencillo de lo que se decía y no es tan así, y debe tener, como todas cuestiones jurídicas, su mitad de biblioteca, entonces obviamente son temas que pueden ser discutidos, por eso digo que tendríamos que arreglar algún taller profundizando más los temas y básicamente con ejemplos de la actividad nuestra específica, los pros y las contras y la biblioteca completa, para que después cada uno vaya teniendo un poquito más entendimiento en el tema. Yo ya me despido, agradezco nuevamente, Federico, a vos, Daniela, como siempre, todo tu apoyo, Emilio, que has manejado el aula hoy, no está Florencia, me parece. La extrañamos, que quede grabado, que extrañamos. No está Flores, sino el agradecimiento, que en la última me olvidé de nombrarla, pobrecita, pero la verdad, como siempre, gaucha. Y bueno, a todos los corredores que estuvieron presentes, fueron muchísimos, el agradecimiento por la continuidad de capacitarse, es lo mejor que pueden hacer. Hoy estamos, todos los días hay que prepararse, todos los días hay cosas nuevas para aprender y nosotros debemos estar, como lo dije en la clase anterior, el corredor inmobiliario no puede limitarse en la intermediación de un negocio, tiene que o gira para el asesoramiento jurídico, técnico, o bien al desarrollo. No nos podemos quedar solamente con la intermediación en la operación. Me parece que, y esto es fundamental, la capacitación en todos los temas que son inherentes al corretaje inmobiliario, la actividad que nosotros realizamos. El agradecimiento a todos y a cada uno de los participantes, sobre todo porque estos son talleres pagos, entonces obviamente doble mérito para la iniciativa de que haya iniciado estos cursos de capacitación que vinieron para quedarse en FIRA de esta manera. Así que por mi parte, gente, el agradecimiento para todos y yo me despido. Bien. Bueno, aclarar, porque están preguntando nada más de las charlas grabadas, si alguien no las recibió, vuelvo o me envían un mail, o puse mi WhatsApp en el chat, después y las reenviamos. Esta va a estar
grabada, así que va a quedar para volver a verla y reverla y repensar. Y Federico, dejaste tus datos ahí, así que yo creo que si quedó alguna duda, por ahí estaban preguntando algo, pero ya creo que el tipo no nos da de constitución de domicilio, podemos conectarte, no sé cuál es tu mejor manera, Instagram que pusiste ahí, LinkedIn. Sí, por supuesto. Primero mi agradecimiento, obviamente, a las palabras de Eduardo Emilio. No hay ningún tipo de inconvenientes, contáctenme. Con mucho gusto volvemos a hacer los eventos y la profundización, entiendo, en la materia específica, que va a ser muy interesante cuando lo dispongan, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Yo también me despido de todos y gracias a todos los que participaron. Federico, excelente. Realmente estoy impactado por todo lo que compartiste con nosotros, así que te agradezco. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos.